Hola, les voy a dejar un video aquí con el desarrollo de un ejercicio muy sencillo, pero a su vez muy conceptual, relacionado con empujes sobre compuertas y en conjunto con el principio de Arquímedes. Un ejercicio muy completo porque se conjugan ambos principios. Bueno, se trata de un sistema que está completamente en equilibrio, está en reposo, ¿cierto? Y consta de dos partes, una parte izquierda en donde se tiene un estanque con dos fluidos, ¿cierto? Aire y un líquido, que en este caso es agua, que empujan hacia una compuerta que gira aquí en torno a una rótula, a una bisagra. Por lo tanto, el empuje, tanto del aire como del agua, van a tender a hacer girar la compuerta hacia la derecha, pero a su vez la compuerta en su extremo superior está sujeta con un cable que genera aquí una tensión, una cable una cadena, una tensión que se transmite al lado derecho del sistema, en donde esa tensión la genera el peso de un cubo de hormigón que a su vez está inmerso en un estanque que contiene petróleo. El sistema está completamente en equilibrio. ¿Qué dato me dan? Fíjense en lo que dice arriba. Me dicen que el cubo de hormigón está sumergido exactamente hasta la mitad. Es decir, esa línea marca la división simétrica, digamos, del cubo. Lo que está sumergido es exactamente la mitad del volumen completo. Por otro lado, me dicen que el manómetro marca 102 kilos metro cuadrado. ¿Qué es lo que es un manómetro? Es esto. Marca, en este caso está marcando la presión del aire. La presión del aire que es constante de 102 kilos por metro cuadrado, por cada metro cuadrado de superficie. ¿Qué más me dan? Me dan el peso específico o densidad del hormigón, del bloque de hormigón, 2.400 toneladas metros cúbicos, perdón, 2,4 toneladas metros cúbicos, esos son 2.400 kilos metros cúbicos. El peso específico del agua, que ustedes lo saben, y el peso específico del petróleo, que son 850 kilos por metro cúbico. ¿Ok? ¿Qué nos piden? Nos piden calcular las dimensiones del cubo, es decir, cada lado del cubo, que es el mismo, la arista, digamos, del cubo, para que se cumplan esas condiciones, digamos. Y a su vez me dan el ancho de que el ancho de la compuerta, el ancho de esta compuerta, el ancho B que nosotros veíamos en clases, eso es de 1 metro. A su vez me dan las distancias, digamos, la altura de los límites de los fluidos. Perfecto. Fíjense que si este sistema está en equilibrio, si yo corto en cualquier lado la soga, ¿cierto? Cada sistema por sí solo y en forma independiente va a estar en equilibrio. Eso va a ser el principio y el supuesto que nosotros vamos a asumir. Entonces, si nos vamos por el lado izquierdo, el aire va a generar un diagrama cuadrado de presiones por sobre esa porción de compuerta. Y ese diagrama cuadrado de presiones genera una fuerza resultante que en este caso yo la denominé como fuerza F1. A su vez el agua va a generar un empuje por sobre la compuerta de forma triangular, ¿cierto? Porque aquí sí que empieza, en el agua empieza a aplicar la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿cierto? Presión es igual a peso específico del agua por la profundidad. Y por eso esto es un triángulo, es una variable, digamos, lineal. Y esa fuerza y ese esquema triangular genera una fuerza resultante que en este caso yo la denominé fuerza F2 y ustedes saben que va a estar aplicada en ese punto, que es 1/3 de los 2 metros. ¿Qué otra fuerza se genera para completar el diagrama de presión y fuerzas por sobre la compuerta? La fuerza tensión, ¿cierto? Que es la misma que se va a transmitir, las tensiones se transmiten en su misma magnitud, ¿cierto? Y si yo cortase, ¿cierto?, hacia el otro lado, se me genera este esquema de fuerzas. Esta tensión T, que es la misma que viene del otro lado, el peso propio del cubo de hormigón y nuestro amigo Arquímedes aquí, ¿cierto?, incide con su empuje. Todo, por supuesto, ¿cierto?, en la línea del centroide o el centro de inercia del cuerpo. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Esto siempre háganlo en ustedes, ¿cierto? En las pruebas o los ejercicios que desarrollen, siempre conceptualicen y grafiquen.
el diagrama de presiones y el diagrama de fuerzas actuantes. Muy bien, entonces ahora nos vamos por cada sistema por sí solo. El sistema del lado izquierdo es ese, y yo rápidamente puedo determinar la magnitud de las fuerzas F1 y F2. Por cierto, F1, que es la fuerza que genera el aire, ¿cierto? Es la presión del aire constante por el área de la compuerta, donde incide, digamos, esa presión del aire. El área de la compuerta son 2,5, que es esa altura, por el ancho de compuerta, que es 1. Me da como resultado 255 kilogramos fuerza. La fuerza F2, como es un triángulo, va a ser el peso específico del agua por los 2 metros, ¿cierto? Por los 2 metros. Estoy calculando en el fondo la presión ahí. Eso es 1000 por 2. Dividido por 2 porque es un triángulo. Ahí está, dividido por 2. Aquí tengo la presión y esto que está aquí es el área. ¿Cuál es el área? La fuerza del triángulo son los 2 metros de compuerta de altura por el metro de ancho. Fuerza resultante, no se pierdan. Fuerza resultante es presión por área. Entonces la fuerza F2 me da 2000 kilogramos fuerzas. Luego si yo aplico la ecuación de momento de torque en la rótula, ¿cierto? Igual a 0 porque el sistema está en equilibrio, se me genera que la fuerza F1 por el brazo, aquí está, la fuerza F1 por el brazo, esa distancia, son 2,5 medios, estos 2,5 medios, 1,25, más la fuerza F2 porque va hacia el mismo lado, fuerza F2 que era 2000, la habíamos calculado, por ese brazo. ¿Cuánto es ese brazo? Ese brazo es 1/3 de 2. Eso va a ser igual a la fuerza, el torque que genera la tensión que está arriba, ¿cierto? La tensión T por el brazo, que son 3 metros. Esto, si ustedes quieren, le podrían haber puesto aquí perfectamente, esto va a ser menos y esto va a ser igual a 0, como ustedes quieran. Por lo tanto, rápidamente ahí calculamos la tensión, como una sola incógnita que teníamos, y me da 550,7 kilogramos fuerza. Nos vamos hacia el otro lado del sistema, la tensión se transmite, es esta tensión que ya la tengo, 550,7 kilos fuerza. Aquí hice un zoom del cubo, digamos, donde cada arista la llamé como H, un cubo. Y la principal ecuación de este sistema, como está en equilibrio, es el diagrama, es la sumatoria de fuerzas en la vertical, en donde la tensión va a ser igual al peso propio del cubo menos el empuje de Arquímedes. El peso lo puedo calcular de la siguiente manera. El peso del cubo peso es igual a peso específico por volumen. Peso específico del hormigón, 2400 kilómetros cúbicos, por volumen del cubo. ¿Cuál es el volumen del cubo? H cubo. Y a su vez, el empuje de Arquímedes va a ser igual al peso específico del líquido que contiene el cuerpo. ¿Cuál es el líquido petróleo? ¿Cuánto es el peso específico? 850 kilos metro cúbico por el volumen sumergido del cuerpo. Y el volumen sumergido del cuerpo, como el encabezado me decía que estaba exactamente hasta la mitad, va a ser H cubo medios. Entonces, si yo reemplazo esta expresión en esta ecuación, obtengo esto que está acá, muy sencillo, ¿cierto? Después ustedes lo ven ahí con más calma. Entonces, me da que la tensión, que la tengo, 550,7, va a ser igual a 1975 por H cubo. Me queda una ecuación en función del H cubo como una sola incógnita, que es precisamente lo que me piden. Y ahí rápidamente calculo, ¿cierto?, la altura o el ancho, la base, la arista, que es la misma, y obtengo que me da un resultado de 0,65 metros. Ese es el valor, ese es el resultado que yo andaba buscando. Muy bien, ese era el ejercicio, era muy sencillo. Repasen bien la metodología, porque en este tipo de ejercicios la metodología es muy plana, ¿cierto? Siempre es lo mismo. Para finalizar, aquí yo le podría hacer algunas preguntas, que a lo mejor las vamos a discutir en otra sesión, como por ejemplo, a ver, si yo determiné que
la arista, digamos, para que el sistema esté completamente en equilibrio, son 0,65 cubos. Yo les pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cuando yo implementé el sistema y lo construí, me equivoqué la longitud h, la dimensión h, la implementé, no sé, en 0,7 metros, por ejemplo? ¿Qué pasa si me equivoqué y mi h real fueron en obra fueron 0,7 metros? ¿Qué pasa con el sistema? ¿Se abre la compuerta? ¿No se abre la compuerta? Vamos a ver para atrás. ¿Qué pasa con el sistema, digamos? O sea, si esto que está aquí fueron 0,7, no fueron 0,65. ¿Qué pasa con la compuerta? Eso podría ser una pregunta. Segundo, otra pregunta que se me ocurre, ¿qué pasa si yo le inyecto más aire comprimido? O sea, de los 102 kilómetros cuadrados yo lo duplico a 204 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema? Tercera pregunta, ¿qué pasa, muchachos, si yo cambio el petróleo por el agua? ¿Hacia dónde se me mueve la compuerta? ¿Qué pasa con el empuje? ¿Cambia o no cambia el empuje si esto es agua? Bueno, en fin, esas son preguntas de prueba que a mí siempre me gusta hacer. Así que les dejo planteadas esas inquietudes, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego.